Capítulo 24. A pesar de sus afirmaciones, Daphne no había olvidado la noche que pasaron juntos, ni a él, y no podía creer que él así lo pensara. Esos momentos estaban grabados para siempre en su mente. Los recuerdos de cómo la había besado, de cómo le había hecho el amor, la gloriosa sensación de sus manos, de su boca. El acto en sí mismo, el placer y el deseo que sintió, los recordaba a todas horas. Ella nunca podría olvidarle. Además, en las 2 semanas que siguieron al baile en las Highton Rooms, él no se lo permitió. Al día siguiente de bailar juntos, él le mandó 12 ramos variados de tulipanes y romero, para decirle que admiraba sus preciosos ojos y que se acordaba de la primera vez que se lo había dicho. Cada ramo iba en un hermoso jarrón de cristal, con un lazo del que colgaba una pequeña horquilla de oro para el pelo. Daphne tocó uno de esos bellos adornos recordando exactamente lo que él quería que recordara, el día en que la había peinado. El cabello de una mujer puede convertirse en una obsesión para un hombre. ¿Se estaría él imaginando cómo quedaría su pelo encima de su almohada? Esa noche había sido cuando él le confesó que tenía miedo del amor y que temía enamorarse. El regalo era tan exagerado y tan caro que lo apropiado sería devolverlo todo: flores, jarrones y horquillas del pelo. Al final se quedó con las flores y le devolvió el resto, con una nota en que le recordaba que no podía aceptar regalos, y mucho menos tan caros, porque si lo hacía, todo el mundo pensaría que estaban prometidos, y no era así. Unos días más tarde, 12 ramos de dicanias proclamaban la pasión que sentía por ella y le recordaban su picnic, en el que ella le describió las colinas de Creta. Pero esta vez solo estaban atados con los lazos de seda. No había ni jarrones ni horquillas para el pelo. Al cabo de unos días llegaron 12 ramos más, estos de flores de melocotón. «Me tienes cautivo», leyó Elizabeth en el libro que sostenía entre las manos, y se acercó al ramo que Daphne tenía en su habitación para poder olerlas mejor. «También significan estoy a tu disposición». Con un suspiro se apartó del ramo y se tumbó en la cama de Daphne. «Yo me enamoraría de un hombre que me dijera esas cosas». «Está diciendo tonterías», contestó Daphne mientras escurría el pelo mojado y hacía que el agua cayera encima de las flores que había sobre su mesa. «Estoy a tu disposición», repitió y se cubrió el pelo con una toalla. Como si Anthony pudiera pensar algo tan ridículo. Se dio la vuelta y al ver el nuevo ramo de flores, se acordó de la noche en que negociaron sobre las gafas. Se cubrió la boca con las manos. «No se da cuenta del poder que tiene sobre mí». Al recordar esa noche, la invadió de nuevo el deseo, aquella cálida sensación que se apoderaba de todo su cuerpo cuando él la acariciaba. «¿Pero eso no te ablanda el corazón? ¿Ni siquiera un poquito?», preguntó Elizabeth. Daphne negó con la cabeza y miró preocupada a su amiga. «¿No lo dice en serio? ¿No crees que sea sincero?» «No lo sé», contestó exasperada. «No hablemos más del tema». Elizabeth no volvió a mencionar el asunto, y el resto de la familia Fitzhugh guardó también un respetuoso silencio. Pero cuando llegaron 12 limoneros indicando la inconfundible intención que tenía el duque de casarse con ella, Sir Edward preguntó divertido si aquellas demostraciones de afecto seguirían hacia esta Navidad, porque si esa era la intención del duque, ya temía que fueran a recibir 12 abetos. Además de las flores que Daphne recibía, a la mansión llegaban cada día cientos de cartas e invitaciones. Tanta gente acudía de visita a Russell Square que el pequeño saloncito a menudo no podía acomodarlos a todos. Las visitas hablaban delicadamente sobre bodas o compromisos, pero nadie era nunca tan atrevido como para preguntar directamente por los rumores que circulaban sobre ella. No se había anunciado ningún compromiso, pero todo el mundo interpretaba el silencio de Daphne como una señal de que quería ser discreta.
y nadie creía que pudiera ser cierto que la había rechazado. El varón los visitaba a menudo durante la semana. A veces se quedaba a charlar y otras la invitaba a dar un paseo para así poder conocerse mejor. Daphne no sabía si lo hacía porque de verdad sentía cariño por ella o si lo único que quería era parecer un abuelo atento. En cualquier caso, Durante estaba convencido de que a pesar de sus negativas, Daphne sería pronto la esposa de un duque. Esa convicción se veía reforzada por las páginas de sociedad de los periódicos de Londres, ya que todos daban por hecho que ella aceptaría la proposición de Anthony. El decoro impedía desmentirlos públicamente, así que la única opción que le quedaba era esperar que se cansaran de hablar de eso. En cualquier caso, durante la segunda semana de su inusual cortejo, las especulaciones no solo no cesaron, sino que aumentaron considerablemente. Todo el mundo se enteró de lo de los 12 limoneros y de que Anthony estaba usando el libro de Charlotte de la Tour como guía. Al cabo de unos días, todas las librerías de Londres se llenaron de ejemplares, y mucha gente iba a pasear por Russell Square con la esperanza de ver llegar a casa de Sir Edward Fitzhugh el nuevo ramo de flores que el duque le mandaba a la señorita Wade. Había un gran foro de discusión sobre los orígenes de Daphne, que eran muy inferiores a los del duque. También se habló de la fuga de sus padres y del intento del barón de ocultarlo diciendo que su hija se había ido a estudiar a Italia. Una o dos personas se atrevieron a insinuar que sus padres no se habían casado, pero esos rumores se acallaron enseguida. Empezaron a circular las más increíbles historias sobre su vida en África y de cómo había llegado a trabajar para el duque, restaurando antigüedades y haciendo los dibujos para su museo. Se comentó su belleza demasiado común, su falta de dote y su falta de influencias. Todo con la intención de señalar lo inadecuada que era como duquesa y sugiriendo que quizá Tremor no estaba acertando en su elección. Daphne hacía todo lo posible por ignorar las cosas horribles que decían sobre ella, pero no soportaba que la observaran constantemente. No podía ir a ningún sitio sin ser estudiada y analizada. Empezaba a entender lo que Anthony le había dicho respecto a lo pesada que podía ser su vida. Pero él seguía echando leña al fuego. El día de la partida de cartas en casa de los Fitzhugh, otro arreglo floral llegó a Russell Square. «Es imposible», dijo Daphne mirando cómo dos hombres entraban un enorme ramo de flores con todos los colores del arco iris. Lady Fitzhugh tuvo que despejar toda una esquina de la habitación para hacer sitio al enorme ramo, que como mínimo medía 1 metro de ancho por 1,5 metros de alto, y no cabía en el pequeño vestíbulo. Cuando hubieron acabado de instalarlo, los dos hombres que lo habían entregado se fueron. Elizabeth y Anne examinaron entusiasmadas las flores, y Daphne miró exasperada a Lady Fitzhugh. «¿Qué voy a hacer?», preguntó desesperada. «No acepto un no como respuesta». «¿Vas a rechazarle?», se sorprendió Anne. «Oh, Daphne, ¿cómo puedes ser tan insensible?». La acusación le dolió, y Elizabeth debió darse cuenta, porque salió en su defensa. «Si no le ama, no tiene por qué casarse con él». «¿No le amas?», preguntó Anne incrédula. «¿Por qué no?». «Anne, ya es suficiente», dijo Lady Fitzhugh. «Los sentimientos de Daphne no son asunto nuestro. Ahora, niñas, creo que es hora de que vayamos a casa de Lady Atherton. Son casi las 3. Dejemos a Daphne en paz un ratito. Dios sabe que le conviene». Ella miró agradecida a Lady Fitzhugh mientras la mujer se llevaba a sus hijas de la sala, dejando a Daphne a solas con su nuevo ramo. Lo miró durante mucho rato. A pesar de que las docenas de flores y plantas que tenía delante hablaban de pasión, de honor, del deseo que tenía de protegerla, de cuidarla, Daphne no pudo evitar darse cuenta de que no había ninguna flor en todo ese enorme ramo que fuera una declaración de amor. No importaba demasiado. El propio Anthony le había dicho que lo que sentía por ella era una locura temporal, y aunque hubiera habido una rosa,
o un ramillete de no me olvides escondido en algún lugar de aquel exagerado ramo, no se convencería de que él sintiera por ella algo permanente y duradero. No había ninguna flor, ningún regalo que pudiera convencer a su corazón. Anthony había sabido desde el principio que no había manera de cortejar a Daphne sin alimentar los chismes, pero no estaba preparado para la rabia que sentía cada vez que leía algo sobre ella en los periódicos. Después de su baile en las Highton Rooms, había vuelto a visitar la Russell Square con la esperanza de acallar así las habladurías. Como no podía ir allí, se pasaba mucho tiempo en el club. Una noche, al cabo de una semana del famoso baile, fue a Brooks y se encontró allí con Dylan, que ya se había bebido más de media botella de licor. Anthony aceptó la invitación de Dylan de acompañarle y se sentó. Se recostó en su silla y observó la cara cansada y los ojos enrojecidos de su amigo. «Siempre que te veo así me alegro de no tener tu temperamento artístico», le comentó. «Al parecer yo tampoco lo tengo», dijo Dylan preocupado. «No soy capaz de escribir más de 2 notas seguidas, de modo que he decidido sucumbir a los excesos del alcohol». Señaló la botella. «¿Quieres acompañarme? Por lo que he oído, tú también necesitas un trago». Anthony no admitió nada. En vez de eso se limitó a pedir un vaso, y cuando se lo trajeron, se sirvió ignorando la mirada burlona de su amigo. «He oído que los floristas de Londres están muy ocupados». Anthony bebió en silencio. «Tal vez debería empezar a mandar flores a las damas. Eso sería algo nuevo para mí. ¿Con qué flor le pides a una mujer que se acueste contigo?» Anthony se rió quedamente. «Te has acostado con tantas que no sé si eres capaz de acordarte de todas». «No es verdad», corrigió Dylan. «Aún no me he acostado con la tuya, a pesar de lo mucho que me gustaría hacerlo». Anthony se tensó y apretó el vaso en su mano, pero no dijo nada. Dylan se recostó en su silla y levantó las cejas buscando el enfrentamiento. «Las notas de sociedad no dejan de decir que no es atractiva, ¿sabes? Dicen que tiene la piel demasiado tostada por el sol para lo que se lleva, que sus mejillas son demasiado redondas, que su pelo es de un color marrón de lo más común. Seguro que para ti es de color miel». Anthony no estaba de humor para aguantar las burlas de Dylan. «¿Estás tratando de provocarme?» «Confieso que sí. Por una vez me gustaría verte sin esa máscara de control ducal. ¿Sabes que en todos los años que hace que te conozco nunca te he visto perder el control? Ni una sola vez. Pero dejemos a un lado tu carácter por hoy y centrémonos en los encantos de la señorita Wade». Bebió un poco más. «Dicen que no ve bien y que tiene que llevar gafas casi todo el tiempo. Todas las mujeres de Londres se preguntan cómo alguien tan insignificante puede haber conquistado tu corazón. Pero yo creo que hay muchos hombres que estarán de acuerdo conmigo en esto. Mira, aquí está lo que quiero enseñarte». Anthony cogió la copia de The Times que había encima de la mesa y volvió a doblarlo por las páginas de política. «Tiene una figura sensual», continuó Dylan pese al gesto de Anthony. «Me di cuenta de eso enseguida. Yo siempre me fijo en las cosas importantes. A ver, los periódicos quizá tienen razón al decir que su cara es común, pero es bastante bonita si la miras en conjunto. Es una cara que no revela sus sentimientos fácilmente, ¿a qué no? Te estuve observando mientras bailabas con ella, y cualquiera diría que a ella no le importas lo más mínimo. Y sus ojos, Dios, qué color tan maravilloso». Anthony golpeó la mesa con el periódico. «No me presiones más, Moore. Esta noche no estoy de humor para aguantar tus satíricos comentarios». «Lo que sí es satírico es verte a ti agonizando de mal de amores. La verdad es que observar este romance a distancia resulta bastante divertido. ¿Limoneros, Tremor? Nadie te había considerado antes un idiota. La señorita Wade parece no compartir tus sentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Frustrado? ¿Herido?
¿Enfadado con los dioses por haberte retirado su favor? A Anthony empezaba a bailarle el músculo de la barbilla. Vete al infierno. Ya estoy allí, amigo mío. Dylan volvió a llenarse el vaso y lo levantó. Por el infierno, dijo, y se bebió todo el licor. Ahora ya estamos los dos en él. Se levantó de su silla y se dispuso a irse, pero antes de hacerlo se inclinó sobre Anthony, apoyando las manos en la mesa. Creo que voy a componer una pieza en honor de la señorita Wade, declaró en voz baja. Daphne, la de los ojos violeta, o algo por el estilo. ¿Quién sabe? A lo mejor una sonata tenga éxito allí donde las flores han fracasado. Una ira como nunca había sentido antes se apoderó de Anthony, y lo siguiente que vio fue a su mejor amigo tumbado en el suelo con el labio partido. Sintió un dolor punzante en el puño, y notó que varios miembros del club le estaban sujetando. Dylan se frotó el labio con la mano, se miró los dedos ensangrentados, y sonriendo se enfrentó a Anthony. ¿Lo ves, amigo mío?, murmuró. La locura nos afecta a todos, incluso a ti.